decir nosotros, es que en la iglesia no me enseñaron. Imagínense, no sé qué es lo que va a hacer el Señor ahí, ¿verdad? Pero definitivamente, ¿verdad?, va a ser tremendo. Así de que vamos a seguir a la siguiente parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Nadie? Ok, eso es lo que nos habla el apóstol en los últimos versos, ¿verdad?, del capítulo 5. Ahora vamos a leer los versos del capítulo 6, verso 1 al 3, ¿verdad?, que nos habla el apóstol. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice el verso 3: y esto éramos si Dios en verdad lo permite. Esto haremos, perdón, si Dios en verdad lo permite. El apóstol nos presenta aquí los principios básicos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Los principios básicos. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos como edificios de Dios, ¿verdad? Cada edificio tiene un cimiento, ¿verdad?, el cual el apóstol aquí llama fundamento, fundación, lo cual todos sabemos que es muy, muy importante, ¿sí? El cual, ¿verdad?, en el cual el edificio es construido. Si el cimiento está defectuoso o el cimiento es insuficiente, ¿verdad?, obviamente se notará en la estructura, ¿verdad? Acabamos de ver por ahí, ¿verdad?, se me hace que en Miami el edificio que se cayó. ¿Por qué se cayó? ¿Verdad? El fundamento estaba mal construido y eso se reflejó en la estructura. La estructura vino y ¡pum!, se derrumbó. El cimiento fundamento de la vida cristiana para nosotros es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo. Primera de Corintios, vamos a ir rápidamente ahí a Primera de Corintios capítulo 3, verso 9 al 11. Primera de Corintios 3, 9 al 11 nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie, dice el apóstol, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Imagínense. Así es de que, ¿cuáles son los ladrillos? ¿Cuáles son los ladrillos del cimiento? ¿Cuáles son las piedras? ¿Verdad? Yo recuerdo allá en México, ¿verdad?, el fundamento se hace de roca. Se hace una zanja grande y luego esa zanja se pone roca sólida, ¿verdad?, roca dura, firme, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos cimientos? ¿Cuáles son esos ladrillos, esas piedras que aquí al autor, ¿verdad?, que el autor está hablando al libro de Hebreos, que les faltó? ¿verdad? Está hablando a los creyentes ahí del libro de Hebreos, pero también nos está hablando a nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son esos ladrillos? ¿Cuáles son esas rocas que le falta al creyente inmaduro para que pueda avanzar? Número 1, el arrepentimiento de obras muertas, menciona el apóstol. Número 2, menciona la fe en Dios. Número 3, menciona la doctrina de bautismos. Número 4, menciona la imposición de manos. Número 5, menciona la resurrección de los muertos. Número 6, menciona el juicio eterno. ¿Sí? Es interesante que estas son consideradas frecuentemente en muchas iglesias cristianas del día de hoy, ¿verdad? Son consideradas como enseñanzas avanzadas, como enseñanzas muy profundas. Pero en la iglesia primitiva estas eran consideradas básicas, ¿sí? Eran consideradas básicas, ¿verdad? Y al día de hoy, ¿verdad?, se catalogaban en aquel tiempo en dos grupos.
entrelazados el uno al otro, ¿verdad? Que están aquí, los podemos ver en 3 y 3, ¿verdad? Son 6, ellos lo dividían en dos grupos, los primeros 3 y después los segundos 3. El arrepentimiento de obras muertas, ¿verdad? ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? Este es el sistema legalista. El sistema legalista del judaísmo que se basaba en la ley de Moisés. El legalismo, sí, es las obras muertas, ¿verdad? Que nos habla acerca de las personas y estas se mueven en el legalismo para ver o conocer a Jesucristo como su Salvador. ¿Sí? Arrepentirse para estas personas pasa a ser ese remordimiento, ¿sí? Y pasa a ser una decisión inteligente para cambiar sus acciones que corresponden con sus convicciones básicas, ¿sí? Las obras muertas para estas personas, ¿sí? Habla de cualquier cosa que no son iniciadas por Dios. También esa es mía, perdón. Cualquier cosa que no es iniciada por Dios, ¿verdad? Dios no la va a producir vida. ¿Sí? Son obviamente obras muertas, son cosas iniciadas por el hombre mismo. ¿Sí? Y muchos errores el día de hoy en la vida cristiana provienen de cosas que no son iniciadas por Dios. ¿Sí? El hombre se impresiona con la actividad, pero Dios se impresiona con la obediencia. ¿Sí? Al hombre le gusta que lo vean, hasta aquí haciendo, y oh, wow. Pero a Dios no le impresiona eso. A Dios le impresiona cuán obedientes somos a su voluntad. ¿Sí? Cualquier cosa fuera del tiempo de Dios, ¿verdad? El hombre legalista no le interesa el tiempo perfecto de Dios, le importa el tiempo del hombre. En su tiempo, cuando quiera, cualquier cosa que no produce vida, ¿sí? Para el reino de Dios proviene del legalismo. Cualquier cosa, ¿verdad?, hecha con un motivo malo proviene del legalismo. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de obras muertas, ¿verdad?, podemos ser, ¿verdad?, el ofrecimiento de Sara, ¿verdad? Le ofreció a Moisés su sierva, ¿sí? A Abraham, para cumplir la promesa de Dios. Dios vino y le dio una promesa, ¿verdad? Le dijo que concebiría en su vejez, ¿verdad? Y esta mujer, ¿verdad?, pues no le creyó a Dios. Y ella hace una obra, le dice, bueno, pues allégate a mi sierva para que ella conciba y dé a luz en mis piernas. ¿Verdad? Era considerado en aquel tiempo que si la sierva daba a luz en las piernas de la ama, ¿verdad?, este sería considerado como un hijo. Pero eso era una obra muerta para Dios, puesto que no era lo que Dios tenía planeado. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? Que aún la Biblia nos da, ¿verdad?, ejemplos. Tenemos por segundo, ¿verdad?, el aspecto del que el apóstol habla de la fe en Dios. La fe en Dios, el judaísmo, dentro del judaísmo la gente creía que eran una parte de la familia de Dios simplemente, ¿sí? Debido a que eran judíos, ¿verdad? Pero ellos necesitaban venir a una relación con Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Probablemente no antes de Jesucristo, pero cuando Jesucristo viene y sella ese nuevo pacto, ellos necesitaban, aunque eran del pueblo escogido por Dios, ellos necesitaban y necesitan reconocer a Jesucristo, ¿sí? Y tener una relación con Él, ¿sí? Y dice la palabra, nadie puede cambiar ese fundamento que el que ya está puesto, ¿verdad? Así dice que para el judío, para usted y para mí necesitamos a Jesucristo, ¿sí? Y eso era lo que ellos no querían reconocer, ¿verdad? Cuando uno se arrepiente, puede moverse ahora con fe, esa fe en Dios.
Esta es una actitud la cual Dios mira y mira todas las cosas, ¿sí? Hay tres aspectos de fe. Por ejemplo, la fe para la salvación, la fe para vivir y la fe para iniciar las obras especiales de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, imagínese que Dios le manda a usted o a mí, como en los tiempos de Noé, a hacer una barca. ¿Lo vamos a hacer? Bueno, aquí estamos cerca del mar, ¿verdad? Probablemente sí lo haríamos. Pero alguna otra cosa que fuera loca, que fuera descabellada, que Dios nos mandara a hacer, ¿lo haríamos? Se necesita fe, ¿verdad? Necesitamos fe para hacer ello, ¿verdad? Y bueno, eso era lo que no tenía el pueblo de Hebreos. Así es que usted y yo no seamos aquellos que no tienen esa fe. La fe para la salvación, la fe para vivir y la fe para iniciar las obras especiales por Dios. Otra cosa que no tenía el pueblo era la doctrina de bautismos. Fallaba. Dentro del judaísmo se enseñaba una serie de lavados rituales, ¿sí? Y estas personas necesitaban ir más allá de estos rituales a hacer un compromiso con el corazón a Dios, ¿sí? La definición de la palabra bautismo, ¿verdad?, es causar o hacer que una cosa sea mojada o sumergida, ¿sí? El bautismo es total, ¿sí? Envuelve a toda la persona. El bautismo es transicional, marca el pase de una etapa en la vida a otra etapa. Implica la muerte de la misma vida o el ego, ¿verdad? Dice el simbolismo, ¿verdad? Todos aquellos que se han bautizado significa la muerte en la sumergión, cuando se sumerge en el agua, la muerte de una persona. Cuando sale del agua, el nacimiento, ¿verdad?, o la vida de una nueva persona. Amén. Así es de que debemos de notar que la palabra bautismo en plural hay más que un bautismo que se enseña en las escrituras, ¿verdad? En las escrituras se enseña el bautismo del arrepentimiento, ¿verdad?, que era practicado por Juan el Bautista, se enseña el bautismo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, como lo enseña el apóstol Pablo. Nos enseña el bautismo en agua, como nos lo enseña en Mateo. Se enseña el bautismo en el Espíritu Santo, que es más que ser habitado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando uno nace de nuevo, no solamente, ¿verdad?, es que el Espíritu está dentro de nosotros, sino que también el Espíritu nos dirige, ¿sí?, nos guía, ¿verdad? Está siendo lleno con el Espíritu Santo, ¿verdad?, para poder vivir la vida cristiana, ¿verdad? Para poder vivir necesitamos al Espíritu Santo y dejarnos guiar por él. Amén. El bautismo, la palabra de Dios también nos habla del bautismo de fuego, ¿sí? Recuerde ahí en el libro de Hechos, de ese bautismo con lenguas como de fuego, que purifica la vida del creyente, ¿verdad? Encontramos más de ello en Mateo y en Lucas, ¿verdad? También nos habla del bautismo de sufrimiento, ¿verdad? Recuerda cuando Cristo hablaba, ¿verdad?, de su bautismo, pero él se refería a la muerte. Ahí decía por ahí un discípulo: oh Señor, yo quiero también. Él decía: ay, no sabes de lo que hablas. Si supieras, ¿verdad?, no dirías lo que dices, ¿verdad? Así de que usted y yo también pasamos por ese bautismo, el bautismo del sufrimiento, cuando sufrimos por Cristo, ¿verdad? A través del sufrimiento, ¿verdad?, aprendemos, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad?, aprendemos, ¿verdad? Y eso nos lleva a la obediencia, definitivamente. Amén. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Nadie? Bueno, ese es el primer grupo. En el segundo grupo, ¿verdad?, nos habla acerca de la imposición de manos. Dentro del judaísmo se enseñaba el ritual de la imposición de las manos sobre la cabeza de un animal para transferir los pecados de la persona al animal, ¿verdad? Este era un asunto de identificación.
Estas personas, ¿verdad?, ahora necesitaban ir más allá de este ritual para identificarse a sí mismo con Cristo. Recuerde, el Cordero, ¿quién lo sustituyó? Cristo, ¿verdad? Nos dice la palabra en el libro de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora estas personas necesitaban ir más allá, no solamente en esa identificación como en el antiguo pacto, ¿verdad?, de la identificación para los pecados, ¿verdad?, o la transmisión de los pecados al animal. Ahora tenía que hacerlo, ¿verdad?, a Jesucristo, y tenían que ir más allá en este ritual al identificarse a sí mismo con Cristo, que llevó nuestros pecados. ¿Sí? Así es de que cuando nosotros, ¿verdad?, somos bautizados, ahora nosotros podemos ministrar a otras personas. El objetivo de esta práctica es ministrar a los demás. ¿Sí? Esta práctica significa una de tres cosas. ¿Sí? Cuando imponemos manos, podemos transmitir las bendiciones espirituales o la autoridad a otra persona para ministrar, ¿verdad? Inciso B, ¿verdad?, o la siguiente parte, la siguiente cosa, ¿verdad?, es reconocer en público los dones de otra persona que son manifestados dentro del ministerio. ¿Sí? Y la tercera cosa que significa es confiar en público a una persona, a Dios, para una tarea específica, ¿verdad?, o un ministerio. ¿Sí? Y por ello se imponen las manos. Dentro de esta imposición de manos hay 6 funciones. ¿Cuáles son esas 6 funciones? Número 1, impartir bendiciones. Número 2, ministrar sanidad a los enfermos. Número 3, ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Número 4, ministrar los dones espirituales. Número 5, enviar ministerios fuera de la iglesia local. Y número 6, reconocer los ministerios dentro de la iglesia local. Amén. Otra que está dentro del segundo grupo es la resurrección de los muertos. Dentro del judaísmo, algunas personas creían, o secciones creían en la resurrección que fue enseñada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero estas personas necesitaban ahora aceptar la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? La resurrección milagrosa es una creencia básica en el Nuevo Testamento. La resurrección futura de los creyentes y los no creyentes también es una creencia básica en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Encontramos que hay recompensas que son dadas a los creyentes, ¿sí?, en su resurrección, ¿verdad? Encontramos que hay el juicio de los no creyentes también, donde también recibirán lo que hicieron, ¿verdad?, por no haber creído en Jesucristo, por no haberlo recibido, ¿verdad? También van a pasar por ese juicio, y también se llama la resurrección. Amén. La sexta parte, ¿verdad?, o la tercera que está dentro del segundo grupo, ¿verdad?, el juicio eterno. Después de la resurrección viene el juicio eterno para los no creyentes al lago de fuego. Ahora, esto es necesario, ¿verdad?, esta verdad a una persona para crecer, ¿verdad?, y tenga una madurez, ¿verdad?, como cristiano, ¿verdad? ¿Cómo explico? Si será necesario, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos hablarle a una persona, a un no creyente, que va a pasar por esta situación si no se arrepiente. ¿Usted cree que será necesario, bueno, hablarle de esta situación? ¿Sí o no? ¿Nadie dice nada? ¿Verdad? Si es necesario. Si es necesario, ¿verdad?, para que primeramente, ¿verdad?, viva dentro del conocimiento de la misericordia de Dios. Si no es enseñada a esta persona acerca de este sufrimiento, esta persona no podrá comprender la misericordia de Dios. ¿Sí? También para poder entender el temor de Dios. ¿Sí? Y también para que podamos, ¿verdad?, desear ver, ¿verdad?, a los hombres que sean salvados,
Si no, imagínese, es como si usted ve a una persona que va rumbo a un precipicio. ¿Es necesario que le diga que va a un precipicio? Pues sí, ¿verdad? Porque si no, se va a caer, ¿verdad? Así, si usted le dice, usted va a tener el gozo, va a tener la tranquilidad de que esa persona se salvó porque usted le avisó que iba rumbo a ese precipicio. De igual manera, le hablamos a las personas el día de hoy de ese sufrimiento en el lago de fuego, de ese castigo eterno, ¿verdad? Y bueno, si nos quieren creer, qué bueno, gloria a Dios. Y si no, hay que seguirles predicando, hay que orar por ellos, ¿verdad? Es necesario. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Nadie? Entramos a la última parte, ¿sí? Haciendo un resumen de lo que hemos leído en el capítulo 5, el final y el principio del capítulo 6, que se entrelazan, ¿verdad? Nos habla de estos principios fundamentales, son doctrinas que encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Esto nos da una base, ¿sí?, común dentro del judaísmo y el cristianismo, ¿sí? Estos principios fundamentales deben de colocarse, ¿sí?, en secuencia en la vida, ¿verdad?, de cada cristiano, y que deben de tener ese orden propio que la Biblia nos da y que el apóstol nos muestra aquí en el libro de Hebreos. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos arrepentirnos, ¿sí?, antes de que podamos tener fe, y después practicar la fe en Dios a través de practicar y comprobar lo que está escrito en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos de conocer acerca de los bautismos que cada uno hemos experimentado y cuáles no ha experimentado. Cada uno debemos decir, no, pues yo creo que he experimentado pero este no, o este sí, pero este no, ¿verdad? Debemos ¿por qué? ¿Por qué yo no lo he experimentado? ¿Por qué? ¿Y qué debo de hacer para experimentarlo? ¿Sí? Así es de que les animo a que busquen, ¿verdad?, cada uno de estas experiencias espirituales de los bautismos, ¿verdad?, tanto del bautismo en agua como los bautismos en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y que muchos de ellos van a estar listos a través de la imposición de las manos, ¿sí?, y que también nos van a ayudar a cada uno de nosotros para ministrar a otras personas, ¿sí? Y obviamente en todo esto, ¿verdad?, el apóstol nos dice ahí en Corintios, hágase todo decentemente y con orden, ¿sí? El orden establecido por Dios, ¿sí? Cada uno debemos de conocer acerca de la resurrección de los muertos, el juicio eterno, para ser motivados, para mantener la vida en orden y tener, ¿verdad?, la prioridad y ganar a otras personas para Cristo, ¿sí? En Hebreos capítulo 6 verso 1, ¿verdad?, se nos dice, ¿verdad?, que podemos dejar estas doctrinas básicas e ir hacia adelante, ir avanzando hacia la perfección, ¿sí?, de la comida sólida que es la palabra de Dios, ¿sí? Así es de que les animo a continuar adelante, no se canse, no se canse. Podemos aplicar lo estudiado el día de hoy en esta tarde, del capítulo 5 verso 11 en adelante hasta el capítulo 6 verso 1 al 3, ¿verdad? Y podemos hacernos la pregunta, ¿en cuál área de estas 6 áreas básicas de la fe cristiana debemos avanzar para ser maduros? ¿En cuáles? ¿Verdad? O a lo mejor usted dice, no, pues entonces yo soy maduro porque estoy ahí en las 6. Pero recuerde, estas 6 son básicas, no son profundas. Entonces, si estamos en esas 6, hay que profundizarlas. Amén. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, ¿sí? Así es de que debemos de ir, ¿verdad? No podemos andar
o ser o querer hacer, ¿sí? Si no estamos. No sé si me entiende, ¿verdad? Para hacer hay que estar, ¿sí? Y así es de que le recomiendo y le animo, ¿sí? A que se esfuerce, y vaya hacia adelante. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Si no, ¿verdad? Aquí terminamos. Estudie, ¿verdad? La próxima semana lea en su Biblia, ¿verdad? Lea Hebreos